para todos. El devocional del día de hoy. Consuelo para una mente atribulada. Entonces, si alguna hermana nos quiere acompañar a la lectura, Yo, Juanito, por favor. dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se consuelo para una mente atribulada. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Primera de Pedro 1, 5, 6. Existen dos cosas que tenemos que reconocer del sufrimiento, si existe y si duele. La aflicción es una realidad en la vida de todos en un momento o en otro. Esta aflicción viene de muchas maneras y una de las más importantes es el sufrimiento mental. Al escribir sobre el sufrimiento a sus hermanos creyentes, Pedro reconoció que hay diversas maneras en que podemos ser afligidos. El dolor específico que los primeros lectores de Pedro soportan era la angustia mental que viene por las dificultades, aunque él estaba totalmente consciente de que hay todo tipo de pruebas que golpean nuestra mente y aplastan nuestro espíritu. Gracias al Evangelio, Pedro no tiene que terminar en una nota de desesperanza ni desesperación. En cambio, nos da promesas a las cuales podemos aferrarnos. Primero que nada, Pedro nos recuerda que nuestras pruebas solo duran un poco de tiempo. Ahora bien, un poco de tiempo debe ser entendido a la luz de la eternidad. Incluso una vida entera es un poco de tiempo comparada con la eternidad. Por lo tanto, un periodo largo de sufrimiento en esta vida sigue siendo, dentro de las matemáticas de Dios y el marco de su plan y su propósito para sus hijos, un poco de tiempo. Esto no significa que este sufrimiento se sienta corto, en especial cuando estamos en medio de él. Para muchos, sufrir significa que un minuto puede parecer un día parecer un año y un año parecer una eternidad. Sin embargo, podemos y debemos aferrarnos a esta esperanza. Nuestra miseria actual no es nuestro destino final. El sufrimiento puede llenar tu vida hoy, pero algún día, en el último tiempo, la salvación la llenará. Segundo, podemos decir con confianza que en cada momento de nuestro sufrimiento, Dios está presente. En el relato de la conversión de Saulo de Tarso, vemos a Jesús identificándose íntimamente con el sufrimiento de su pueblo. Él dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4, énfasis añadido. ¿Cómo pudo decir Jesús, me persigues cuando estaba en el cielo? Es porque mediante el Espíritu Cristo estaba presente con su pueblo. Él se levantó en solidaridad con ellos. Su espíritu estaba con ellos y los cuidaba aún en medio de los valles hasta el día de la salvación definitiva. Y hace lo mismo por nosotros. En el Señor Jesucristo tienes un gran sumo sacerdote que puede simpatizar por completo con su sufrimiento, con tus sufrimientos. Hebreos 4:15. Cuando te sientas tentado a creer las mentiras de que Dios te ha abandonado o de que nadie más entiende lo que estás pasando, puedes confiar en esto. No hay dolor ni aflicción de nuestro corazón que Él no sienta en su trono. Y puedes confiar en esto también. Algún día la aflicción quedará atrás y lo único que habrá adelante es gloria. Esa es la verdad en la que puedes regocijarte hoy, sin importar lo que venga. Primera de Pedro 1, del 3 al 9. Amén. Gracias, hermanita Luz Delia. Con gusto. Dice, consuelo para una mente atribulada. El día de hoy, el devocional nos va a dar, como dice el mismo título, el consuelo para las tribulaciones, para los sufrimientos, para el dolor, para algo que es inevitable en la vida de todos nosotros. Pero quiero iniciar con esta pregunta. ¿Será que nosotros como creyentes queremos conocer a Dios?
De hecho, eso es lo que dice la Biblia, ¿no? ¿En qué consiste la vida eterna? Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. Seguramente nuestro deseo constante cuando estamos en este tipo de devocionales, cuando vamos a la iglesia, cuando asistimos a algún estudio, nuestro mayor deseo seguramente es conocer a Dios. Pero ¿será que a Dios lo conocemos meramente en las bibliotecas o en los seminarios de teología o leyendo los libros? Eso es algo en lo cual nosotros estamos llamados a hacer. Alguien podrá decir, no, yo no necesito leer la Biblia, yo no necesito estudiar. No, estudiarlo es importante, estudiar todos estos temas son muy importantes, estar en este devocional es muy importante. Pero ¿dónde será el momento y el lugar donde realmente nosotros podemos conocer a Dios de una manera vivencial y conocer realmente el actuar de Dios? Y la respuesta es, lo podemos conocer realmente en medio del sufrimiento. Es ahí donde nosotros conocemos a nuestro Señor. Y para iniciar es importante dejar dos cosas muy claras. Uno, y que son completamente verdad. Uno, el sufrimiento sí existe. Y dos, el sufrimiento sí duele. Y esto es para todos. Aquí no hay ninguno que se escape, no hay ninguno que diga yo no he sufrido, nunca voy a sufrir, no me ha dolido, nunca me va a doler, porque es una gran mentira. Esto es para todos. El sufrimiento existe y el sufrimiento es algo que duele. Y vamos a descubrir un poco más de eso. El sufrimiento es una parte que es inevitable en la vida de todos nosotros. Puede manifestarse de muchas maneras, de diversas formas, y según la Biblia, el sufrimiento puede ser físico, emocional, espiritual. En el devocional nos dice un consuelo para una mente atribulada, es decir, la mente es uno de los campos donde nosotros emocionalmente sufrimos mucho. Pero entonces, ¿quién de nosotros desea sufrir? ¿Quién de nosotros tiene ese deseo de, Señor, mándame sufrimientos, yo quiero sufrir? Tengo un deseo hoy, me levanté con muchas ganas de sufrir, con muchas ganas de dolor, Ninguno de nosotros seguramente desea o desearía sufrir. No queremos sentir dolor. Y es por eso que el ser humano, como no quiere sentir dolor, lo que ha hecho es buscar salidas o soluciones para ese dolor. Puede ser un dolor físico, puede ser un dolor mental, puede ser un dolor emocional, pero el ser humano siempre ha tratado de buscar soluciones al dolor. Muchas personas en medio del sufrimiento, como es algo que no quieren vivir, lo que hacen es buscar salidas calmantes, cosas en las cuales puedan menguar el dolor o apagar el dolor completamente. Por ejemplo, si a ti te duele la cabeza o te duele una parte del cuerpo, ¿qué es lo primero que haces? Buscas medicamentos. Quieres aplacar el dolor. Si te duele el corazón o estás triste, en este caso muchas personas, lo primero que piensan es, no, me duele mi corazón por una pena, por un estrés, por alguna cosa, y lo primero que hacen es buscar el psicólogo, porque no quieren sentir dolor, no quieren sufrir. Y si hay una pena, si hay algo en lo cual y no encuentran una salida, pues van y buscan y encuentran refugio muchas veces en el alcohol, en las drogas y otros tipos de calmantes que quieren aplacar ese sufrimiento. Pero es una realidad que el sufrimiento está en medio de todos nosotros todos los días y estará hasta el fin del mundo. Estará hasta el fin del mundo. Pero ¿cuál es la causa del sufrimiento entonces? ¿Cuál será el origen del sufrimiento? ¿Por qué nosotros sufrimos? ¿Por qué el sufrimiento? Y el sufrimiento tiene su origen
inicialmente en el pecado. Desde que el pecado entró a la vida de la humanidad, hay sufrimiento y hay dolor. Podríamos decirlo de esa manera, si no hubiera entrado el pecado, no hubiera entrado el sufrimiento. Y esto nos lo deja muy claro la escritura. Y nosotros debemos partir de este punto para entender realmente el problema o por qué el sufrimiento, por qué pasamos por esos momentos de sufrimiento, de dolor, aún la enfermedad que es que causa dolor, que causa sufrimiento, que causa tristeza, que causa angustia, también es causada por el pecado. Génesis 3:17, cuando el Señor está hablando de las consecuencias que reciben a causa del pecado, dice la escritura, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, quita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. La causa por el pecado fue que entró el sufrimiento. El pecado introdujo el sufrimiento a la vida de todos nosotros, del ser humano. Es la principal causa del sufrimiento. Ahora, sea por nuestro propio pecado, o sea por el pecado que causan a nosotros, es causa de sufrimiento. Entonces, hay que partir desde este punto, dejando claro esto, porque muchas veces nos podemos preguntar, pero ¿por qué estoy sufriendo? ¿Pero por qué me está pasando esto a mí? No todas las veces el sufrimiento es causa de mi propio pecado. Ya vamos a ver cómo Dios utiliza el sufrimiento. Pero la enfermedad entró al ser humano a causa del pecado. La traición, la muerte, todo lo que entró a causa del pecado. Por tan solo un momento que Adán y Eva no lucharon contra el pecado, fue suficiente para que entrara dolor y sufrimiento al ser humano y a toda la tierra. Por un solo momento en que se deslizaron al pecado, en que permitieron el pecado. ¿Y cuál fue el pecado? No fue un pecado escandaloso como nosotros lo sabemos llamar o lo conocemos. No fue mentira, no fue traición del uno al otro, no fue un adulterio, no fue un homicidio. Pareciera un pecado tonto o un acto tonto el tomar un fruto. No sabemos qué clase de fruto, pero tomaron un fruto y al tomar ese fruto desafiaron al Dios Todopoderoso. Y el desafío de eso, como consecuencia, dice el Señor, el día que comes ese fruto, ciertamente morirás. Fue suficiente ese momento en el cual dejaron de luchar contra el pecado para que el dolor y el sufrimiento entrara a sus vidas. Y de ahí a toda la humanidad. Habitaban con Dios y no tenían miedo de morir. Mientras ellos estaban con Dios en ese momento, el temor de morir no existía. No existía ningún temor. Porque el pecado lo que trajo en nosotros fue temor. Pero ellos estaban en paz con Dios porque no habían pecado. Pero ¿qué trajo el pecado? Trajo mucho temor, temor por la muerte. Por eso muchos de nosotros tenemos temor a morir. Por eso el ser humano en general, sea creyente o no creyente, tiene mucho temor a morir, porque primero, su condición de pecado le dice que es tan pecador que no sabe dónde va a pasar la eternidad. Y hay gran temor a morir a causa de lo que trajo, lo que introdujo el pecado al ser humano. Trajo problemas de parejas. Recuerden, ¿qué pasó después del pecado? Dan le echa la culpa a su esposa. Es lo que ocurre hoy en día. Problemas familiares. Caín mató a Abel, disputas entre hermanos, entre familiares. Trajo dolor en el parto de la mujer. Mis hermanos, a causa del pecado, el parto es un recordatorio del pecado. El dolor que sienten las mujeres, las que son madres, en este momento estarán recordando el dolor que sintieron al parir sus hijos. Ese es un recordatorio de parte de Dios
que les dice, a causa del pecado entró dolor para el parto. La mujer no iba a sentir dolor, pero Dios dice, con dolor parirás tus hijos. Hay algo que se llama la anestesia epidural, que es utilizada para no sentir esos dolores. Es una anestesia que se usa en el parto especialmente para no sentir ese tipo de dolores. Pero imagínate, es un calmante para el pecado. Y muchas veces las mujeres podrán decir, no, yo soy fuerte, pero en el momento de ese dolor, que solo ellas lo saben sentir, no, aplíqueme esa anestesia, porque el ser humano quiere tratar, quiere calmar los dolores causados del pecado. Y el parto es un recordatorio de eso. Pero es curioso porque Dios se lo dio fue a la mujer. ¿Porque el dolor del parto no será para el hombre? El parto es un recordatorio de lo que introdujo el pecado a la vida. Trajo como castigo que el deseo de la mujer iba a ser para el marido. La mujer se iba a querer enseñorear de su esposo, pero no iba a poder. No quiere decir que Dios sea un machista cuando dijo que el hombre es cabeza. No, fue la consecuencia del pecado lo que causó esto. Dios dice, el deseo de tu esposo, el deseo tuyo será de tu esposo. ¿Qué más trajo el pecado? Dice que la tierra fue maldita por causa del pecado. La tierra sufre por causa del pecado. Dice, por causa tuya, la tierra será maldita y con dolor trabajará la tierra. Y en esto no se equivoca la escritura cuando Pablo lo reafirma en Romanos capítulo 8 versículo 19 al 21. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, y no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó a esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La misma tierra espera ardientemente la manifestación de los hijos de Dios, el momento en que todos los hijos de Dios sean rescatados. ¿Para qué? Para ser liberada de las consecuencias del pecado. Trajo como consecuencia muerte, el pecado. El día que de este fruto comieres, ciertamente morirás. ¿Y qué pasó? Efectivamente, murieron. Murieron de una manera espiritual, murieron de una manera física también, porque no iban a morir, pero al entrar el pecado, entró la muerte. ¿Cómo podemos ver físicamente nosotros una evidencia real de que nacemos siendo pecadores? Es que todo bebé cuando nace, nosotros tenemos la completa seguridad de que algún día va a morir. Esa es la evidencia de que somos pecadores, de que la muerte tocará nuestras puertas algún día y ninguno de nosotros escapará de ella. Pero viene el dolor, viene el sufrimiento. ¿Qué pasa cuando muere un ser querido? ¿Qué sientes? ¿No sientes dolor? ¿No sientes sufrimiento? Esto también es un recordatorio del pecado, de lo que introdujo el pecado a la vida del ser humano. Matrimonios se rompen por el pecado, iglesias se destruyen por el pecado, se traiciona a las personas a causa del pecado. El dolor y el sufrimiento que vivimos a diario, que vive todo el ser humano, ha sido causa del pecado. Y todo es un recordatorio de el pecado. Quita el pecado de tu vida y comenzarás a ser feliz. Lucha con todo lo que sea pecado, pereza, lujuria, amargura, ira, cualquier clase que se considere pecado. Y muchas cosas estarán bien, pero el pecado hace parte de nosotros y es un recordatorio constante. Y ese pecado introdujo el sufrimiento, el dolor. Y ahora, mis hermanos, fue algo que Dios decidió. El dolor y el sufrimiento sean la consecuencia causada por el pecado. ¿Y quién le dice a Dios por qué hiciste así? Dios decidió que esa fuera la consecuencia. No, no creó el pecado, perdón, no creó el sufrimiento.
No creó el pecado en ninguna manera, pero sí determinó que fuera la consecuencia, que viniera dolor y sufrimiento a causa de ese pecado como consecuencia de nuestros actos pecaminosos. Y esto nos lleva a concluir que el pecado estará presente desde ahora hasta el fin del mundo. Hasta el fin de los días estará el pecado presente. Es decir, que también el sufrimiento estará presente. ¿Qué podemos hacer ante eso nosotros? Vamos a vivir con el pecado, vamos a vivir con el sufrimiento, vamos a vivir con el dolor, vamos a vivir constantemente con el engaño, con la mentira, con la traición. Son parte de nuestra vida. ¿Cómo vamos a vivir con eso? El sufrimiento es algo que es usado por Dios, es algo que debemos tener nosotros en cuenta. Dios no es el creador del sufrimiento, fue la consecuencia. Porque en el principio, en el Génesis, cuando Dios iba creando toda la creación, dijo que Dios todo lo que había hecho lo veía bueno. Él decía, era bueno en gran manera. Toda la creación, desde el día uno, en la creación del hombre y en toda la creación, Dios dijo que todo lo que había sido creado por él era bueno, pero el sufrimiento fue algo causado o como consecuencia del pecado. Pero lo que debemos tener en cuenta es que aún en su misericordia, Dios utiliza ese pecado, ese sufrimiento en nuestras vidas, ese dolor que nosotros pasamos, Dios lo utiliza para sus propósitos y para formar a sus hijos para su gloria. Esto es algo precioso también. Y aquí empezamos a ver entonces cómo vivimos con el sufrimiento, entendiendo que es usado por el Señor para sus propósitos y para formarnos. El sufrimiento es un recordatorio de que Dios gobierna, de que Dios es rey, de que Dios es serio, de que Dios es el rey. Es eso lo que nos quiere recordar el sufrimiento, que Él es el que gobierna. A causa del pecado y del sufrimiento que causó el pecado, perdimos esa comunión con Dios y que necesitamos a nuestro Señor. Y quizás una de las más grandes demostraciones de dolor y sufrimiento en la Escritura, usado por Dios, es la vida de Job. Job, recordemos a este hombre, dice la Escritura, era un hombre justo y recto. Lo uno de Job dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un varón como recto y perfecto. Pocas personas son conocidas de esa manera, pero dice la escritura que era un varón perfecto, perfecto y recto. Dice que tenía riquezas, tenía familias, tenía un buen testimonio, cosas en las cuales uno dice, pero todo lo hace bien, está bien, tiene sus hijos bien, ofrenda por sus hijos los tiene ahí, está orando por sus hijos, es un hombre que es recto, o sea, este hombre no merece sufrir. Y dice el capítulo 2 el versículo 2 del capítulo 1 dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. La hacienda era 7.000 ovejas, 1.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y aquel varón, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Era un hombre que había sido muy bendecido por Dios, pero dice la escritura que en una reunión de los ángeles Satanás se presenta también. Y Satanás hace una afirmación sobre Job. Dios le dice a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? Y Satanás hace una afirmación queriendo poner en juicio la fidelidad de Job a Dios. Y dice,
en el versículo 9 dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Lo que está haciendo Satanás es cuestionando de que lo que a Job le ha ocurrido ha sido porque Dios le ha dado muchas cosas. Y es el momento donde Dios permite a Satanás que toque los bienes, la salud, toque áreas de la vida de Job. Dice capítulo 1 versículo 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y le salió Satanás delante de Jehová. Empezó Job de mal en peor, porque por permiso de Dios, Satanás empezó a tocar muchas áreas de la vida de Job, mas no tocó su vida como tal. Pero Dios permitió que estuviera en las manos de Satanás. Al igual que Pedro en algún momento, cuando el Señor Jesús le dice, han pedido tu alma para zarandearla, han pedido zarandearte y no te voy a quitar de ese momento, mas voy a orar por ti para que no decaiga tu fe. Porque muchas veces podemos decir, pero ¿cómo es posible que Dios permita que Satanás sacuda mi vida? ¿Cómo es posible? Pero Satanás no podía tocar la vida de Job, solo podía tocar áreas de la vida de Job en las cuales Dios le permitió. Y Job sufre a causa de esto, sufre la pérdida de su familia, sufre la pérdida de sus bienes, sufre la pérdida de salud. Eran cosas que Dios le había permitido pasar, sufrir, y usó como instrumento a Satanás. Martín Lutero dijo que Satanás era el perro de Dios, el diablo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que él no anda suelto haciendo lo que quiere. Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todas las cosas. Aún es el dueño del infierno. No hay nada que se salga del control de Dios, pero ha sido usado. En este caso lo vemos en la vida de Job, donde permite que Satanás toque la vida de Job. Y quizás Satanás no nos ha devorado a nosotros porque Dios no lo ha permitido. Dios permite en algunos momentos, como en Job, que Satanás toque algunas áreas de nuestras vidas. Ah, ¿estás amando mucho el dinero? Pues seguramente Dios va a permitir que Satanás entre a tus finanzas y pierdas mucho a causa de que estás amando más el dinero, de que tu tiempo está siendo más dedicado al dinero, a conseguirlo, a amarlo, a ir tras él, que tu tiempo para Dios. Dios nos muestra la escritura, puede permitir que Satanás toque áreas de tu vida, mas no tu vida. Porque si fuera así, ya nos hubiera acabado, pero no es esto de esta manera. Dios puede permitir que toque muchas áreas de nuestra vida para probarnos, para moldearnos, para que nuestra fe sea refinada, sea probada. Dice la escritura, porque para mirar si nuestra fe es más preciosa que el oro. Y todo esto es usado por Dios para su propia gloria. Eso es lo más tremendo, lo más curioso. El sufrimiento es usado por Satanás, pero sigue siendo permitido por Dios. Y muchos creyentes se pueden acercar a pedir consejería a un pastor, a decirle, pastor, es que siento que Satanás quiere zarandear mi vida. ¿Y qué esperas que Satanás haga contigo? ¿Que te invite a un helado, que te invite a salir y pasarla chévere? Oh, Satanás siempre va a tener el propósito de querer zarandear la vida de los creyentes. Y es nuestro enemigo acérrimo. Es un enemigo que tenemos todos los días. Y no, y dice la escritura, vino a robar, matar y destruir. ¿Y quién de ustedes está contento cuando lo roban, cuando lo hieren, cuando le destruyen lo que aman? Ninguno. Y ese es el sufrimiento causado a diario. Es un sufrimiento real que nosotros debemos tener en cuenta, que es permitido en muchos momentos por Dios para que Satanás toque nuestras vidas.
pero todo, tanto lo que permite Dios a través de lo que hace el diablo, a través también de lo que permite o lo que permite Dios que traiga a nuestras vidas, aún el pecado causado por otros a nosotros. Cuando alguien viene y nos hiere, comete pecado contra nosotros, todo es usado por Dios para su gloria. Pero también el pecado o el sufrimiento es usado por Satanás para engañar. Por ejemplo, miren, hoy en día hay una iglesia que se llama Pare de Sufrir. Pare de sufrir. ¿Y qué hace Satanás en este tipo de lugares? Le dice a la gente que ya usted no va a sufrir más. Usted tiene un dolor, una enfermedad, una angustia, hoy va a parar de sufrir. Y te traen estrategias, traen agua, traen aceite, traen la rama, traen el palo, traen la cruz, traen lo uno, traen lo otro, para decirle a la gente, pare de sufrir. Y mucha gente busca todo este tipo de cosas por el engaño de Satanás. Tiene un problema de amor, vaya al brujo, traiga una foto, vaya al chamán. Su hijo tiene mal de ojo, para que no sufra, llévelo al brujo, al rezandero. Y aún en muchas congregaciones aparentemente cristianas se está mezclando todo esto, la Biblia con la brujería, la Biblia con la magia. Muchas personas creen también que teniendo la Biblia abierta en su casa, con eso van a ser librados de todo mal, de toda angustia, de todo sufrimiento, pero no viven una vida de santidad al Señor. También las fábricas de aceite están felices con muchas congregaciones porque se está llevando aceite y aceite y aceite para ungir. Hoy en día se unge las casas, los carros, los negocios, los hijos, etcétera, etcétera, esta cantidad de cosas, creyendo que esa es la manera de no sufrir. No, Señor, no es la manera. Y Satanás ha usado todas estas cosas, aparentemente cristianas, para engañar al cristiano, para engañar a todo el hombre. De muchas maneras Satanás usa el sufrimiento y usa la mentira y el engaño para hacerle creer a todo el mundo de que, de que, de que el sufrimiento no viene de Dios. Por ahí hace poco el pastor lo usó de ejemplo en una ocasión y fue algo que ocurrió. Una cantante cristiana llamada Cristina de Clario en un concierto, no sé qué era, le dice a todo el mundo, dice, no aceptamos un no por respuesta de parte de Dios. ¿Qué? ¿Y qué pasó tiempo después? El hombre por el que estaban orando murió. ¿Cómo así? Esto es un desafío, una gran mentira. ¿Cómo no aceptamos un un no por respuesta de parte de Dios? Al Dios todopoderoso, al Dios que todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo hace como quiere, es el gobernante, es el soberano. Le vamos a decir nosotros a él, no, él hace como quiere. Y hoy en día toda enfermedad es tomada como un demonio, todo se le quiere echar fuera y nunca, nunca debe ser así. Todas las cosas que vienen, aún el sufrimiento, debe ser tomado de parte de Dios, como algo que Dios está usando para acercarme más a Él. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios con el sufrimiento? En muchos momentos lo que ha hecho el sufrimiento, el dolor, es acercarme a Dios. Una traición fue usada por Dios para yo acercarme a Él. Dios dijo, y es una gran realidad, que todos vamos a pasar por dolor. Que dijo Juan en Juan 16:13, dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En quién? En Dios. Dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor no nos quita las aflicciones, no nos quita el dolor, pero todas esas cosas son usadas por Dios y Él nos recuerda, confíen en mí, tengan paz en mí, en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿quiénes son los que sufren? Todos los seres humanos, tanto creyentes como no creyentes. ¿Y cuál es la causa? El pecado. El pecado es la principal causa.
la causa que conduce al sufrimiento. ¿Quiénes merecen sufrir? En este sentido, todos merecemos sufrir porque hemos pecado y somos pecadores, pero tenemos una gran esperanza. ¿Quién? Cristo es nuestra esperanza. Dice la Escritura, el impío sufrirá eternamente y aunque muera en esta tierra, ¿qué le espera al impío? Una eternidad de sufrimiento. Solo el comienzo del sufrimiento para el impío. El creyente tiene una esperanza mayor en Cristo, de que si está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y Dios le llevará a vivir eternamente en el lugar donde no habrá dolor, donde no habrá llanto, donde no habrá tristeza, donde estará Dios habitando en comunión, será el gozo eterno. Dice Apocalipsis 21, versículo 1 al 4, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte y ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21-27 dice, no entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro del Cordero. Esta es la esperanza del creyente. En ese lugar, toda lágrima, todo sufrimiento será enjugado. Ya la muerte no será más un enemigo. Ya la muerte no será más ese miedo de que llegue. No habrá llanto porque no habrá pecado. No habrá clamor porque no hay reconciliación y hay paz con Dios. No hay dolor porque no habrá enfermedad. Porque todas estas cosas pasaron, estas primeras cosas. Y habrá una esperanza gloriosa en Dios. ¿Tendremos alguna esperanza entonces como creyentes en medio del dolor? Claro que sí. Al inicio dijimos que habían dos cosas que eran completamente ciertas para todos. El sufrimiento existe, el sufrimiento duele para todos, es una realidad. Es real sentir dolor cuando te traicionan, duele. Cuando se acaba el matrimonio, duele. Cuando muere un familiar, ¿qué sientes? Dolor. Estás endeudado y te están acosando por pagar. Estás en sufrimiento, duele. Sufres por el pecado, un hijo, duele. Hay una enfermedad que te está quejando, que está acarreando por mucho tiempo, estás sufriendo, duele. Para muchos el sufrir significa que un minuto puede parecer un día, que un año puede parecer, perdón, que un día puede parecer un año y que quizás un año de ese sufrimiento puede parecer toda una eternidad. Pero entonces, ¿cómo pasar la vida a lo largo de este sufrimiento? Entendiendo primero que las pruebas y el sufrimiento, como decía el texto que leímos al principio, durará un poco de tiempo, un poco de tiempo. El sufrimiento debe ser visto a la luz de la eternidad, porque este sufrimiento es un poco de tiempo comparado con la eternidad gloriosa que nos espera. Una vida entera de sufrimiento. Tú puedes sufrir desde que naces hasta el día que mueres y aún ese tiempo de sufrimiento puede ser un poco comparado con una eternidad gloriosa. La gran esperanza es que Dios tiene el control de todas las cosas. Y como suceden, mis hermanos, descansemos. Lo que estamos haciendo en esto es descansando en el Señor, confiando en que Él sabe por qué pasan las cosas. Pablo decía que tenía un aguijón en la carne, pero entendía que Dios no le había quitado ese aguijón. ¿Para qué? Para que ese aguijón fuera usado por Dios para acercarlo más a Dios. Satanás y todo el mundo podrán decir, Dios te ha abandonado. Verdaderamente, Dios te abandonó porque estás sufriendo mucho. Pero mentira. Él es eterno, Él es soberano, Él es poderoso. Y el sufrimiento será por un momento, pero la esperanza será
eterna. ¿El dolor viene por las dificultades? Sí. ¿Viene por el pecado? Sí, pero podemos estar seguros en aquel que hace todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Efesios 1:11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace, escuche, todas las cosas según el designio de su voluntad. Estar en la voluntad de Dios es precioso, conocerlo, entenderlo, saber de que si como está haciendo las cosas son de bendición para nosotros. En lo segundo que podemos descansar es que en cada momento de sufrimiento Dios está presente. En el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 4, cuando Saulo persigue a la iglesia, dice la escritura, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús se está identificando con en intimidad, se está identificando íntimamente con el dolor de su pueblo. Aunque Jesús no estaba en persona, estaba por medio del Espíritu y estaba con su pueblo. Y el dolor que siente su pueblo por la persecución, lo siente él, porque dice, ¿por qué me persigues a mí? ¿Por qué estás haciendo esto a mí? Se lo estás haciendo a mis hijos, se lo estás haciendo a mi pueblo, pero esto me lo estás haciendo a mí. Dios se apersona y se identifica con el dolor. Por eso Dios está presente en medio del sufrimiento. Hebreos capítulo 4 versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vámonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice que tenemos un sumo sacerdote que se identifica, que se simpatiza, que se pone en nuestro lugar, que entiende por completo nuestro sufrimiento. Cristo sintió y vivió realmente el mayor sufrimiento, mis hermanos. Ninguno de nosotros puede decir que ha sufrido tanto como Cristo. Él sufrió como ninguno de nosotros sería capaz de sufrir, ni hubiera podido aguantar el sufrimiento. Muchos de nosotros podemos decir, pero es que me han humillado. A Cristo lo humillaron peor. Pero es que me abandonaron. A Cristo lo abandonaron solo en una cruz. Pero es que usted no sabe la vergüenza que estoy pasando. Cristo murió desnudo. Pero es que la enfermedad que estoy viviendo, sí, es dolorosa, pero Cristo murió peor en una cruz. Es ahí donde el sufrimiento y el dolor nos lleva a Cristo. Él sufrió el sufrimiento mayor por nosotros, por nuestro pecado. El sufrimiento que Cristo sufrió fue a causa de nuestro pecado. Y nadie puede decir que ha sufrido más que Cristo, porque Él sabe y se compadece de nosotros. Murió por nuestros pecados y eso nos da esperanza. ¿De qué? De que ese sufrimiento no será algo eterno. Por eso cuando un creyente sufre a causa de Cristo, es porque Dios se le ha permitido ver a Cristo como su mayor tesoro. ¿Sabe realmente cuál es la victoria del cristiano? La victoria y la mayor victoria del cristiano es no negar a Jesús en medio del sufrimiento. Esa es la mayor victoria. En medio del sufrimiento sigue alabando, sigue glorificando, sigue exaltando el nombre de Dios. Pero muchos de nosotros en medio del sufrimiento renegamos, nos quejamos, juzgamos, criticamos a Dios y nos alejamos de Dios. Pero la mayor victoria de un cristiano es no negar a Jesús en medio del sufrimiento. Y esto nos lo muestran la vida de todos los hombres de la Escritura que murieron a causa de Cristo, y no solo de la Escritura, sino todos los mártires se nos ha permitido conocer que murieron a causa de Cristo, a causa del sufrimiento. Por eso las promesas de Dios son la esperanza para el cristiano. Y en el momento en que estemos sufriendo, habrá cientos de motivos para quejarnos contra Dios. Inclusive habrán personas que ayudarán para que nos quejemos de Dios.
Nos dirán, no, pues que usted es cristiano. Y esto fue lo que le ocurrió a Job con su esposa. Job 2 versículo 9 dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Porque si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que pasemos por el sufrimiento? ¿Y sabes cuál es la respuesta a eso? En Job, capítulo 38, cuando tengas la oportunidad de leerlo, recomiendo que lo leas. Job, capítulo 38, es la respuesta de por qué el sufrimiento. Y sé que esta respuesta quizás o te guste o no te guste, pero es la respuesta de Dios. Y solo te voy a leer unos cuatro versículos. La respuesta del sufrimiento dice, entonces Jehová respondió a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia, ¿quién ordenó las medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿quién encerró las puertas del mar? Las, ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliendo de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su falda oscuridad. Establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Allí parará el orgullo de tus olas. Has mandado toda la mañana en tus días, has mostrado el alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos. Hermanos, y todo el capítulo 38 es la respuesta a Job diciendo, yo hago como quiero. Dios no merece ser, Dios merece, perdón, ser adorado, no cuestionado. ¿Quién cuestiona por qué pasan las cosas? A pesar de todas estas cosas que Job vivió, a pesar de todo el sufrimiento que Job pasó, ¿qué hizo Job? Job dio la gloria a Dios. Confió, confió en las manos de Dios. Job capítulo 2 versículo 10 dice, como él dijo, perdón, sí, como él dijo, como suele hablar cualquier mujer fatua, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Y Job al final de sus días, en el capítulo 42 versículo 5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Después de todo el sufrimiento que pasó, puede decir esto, porque quizás muchos de nosotros podemos decir, no, yo he ido a la iglesia y he escuchado de ti, pero cuando pasamos por el sufrimiento y el dolor y vemos la mano de Dios, ahí es donde realmente conocemos a nuestro Señor y vemos que lo que dice la Escritura se vuelve real en nuestras vidas. Escuchar que Dios está contigo quizás no cambiará en este momento por completo el sufrimiento, pero sabes que sí pasará, que vas a tener una esperanza que no tiene aquel que no conoce a Dios. Aquel que no conoce a Dios está en sufrimiento y quiere buscar pañitos, anestesia para el dolor, para el sufrimiento, pero tú tendrás una esperanza más gloriosa si crees y confías en Cristo, y es que ese sufrimiento va a tener un fin. Para los incrédulos, el sufrimiento de ahorita es solo el principio, el gran sufrimiento que van a tener por la eternidad. Pero para los hijos de Dios es un sufrimiento que acabará cuando venga Cristo. Habrá un gozo eterno en la presencia de Dios. Para otros habrá ese sufrimiento eterno. El sufrimiento de esta tierra solo será el comienzo para ellos, pero para ti habrá esperanza, habrá esperanza. Qué esperanza tan poderosa es esta mañana poder confiar en Dios.